The Mexican Revolution that we celebrate today on November 20th was an armed conflict that began in 1910 as a consequence of the popular discontent against Porfirio Díaz's government. El tema de la Revolución Mexicana es un tema muy amplio. No tiene una fecha propiamente de inicio. Por supuesto que hay una fecha que se celebra, que se conmemora, pero podemos decir que tiene muchos antecedentes y se da en un contexto político y social en el cual gobernaba el presidente Porfirio Díaz. Periodo de gobierno de Porfirio Díaz, aunque se reconoce que hubo muchos avances, sobre todo en temas de infraestructura, con la introducción del ferrocarril en México, con la introducción de nueva maquinaria para las industrias y el peso que estuvo a la par al dólar. Un dólar costaba un peso o un peso costaba un dólar. A pesar de estas oportunidades que tuvo el gobierno de Porfirio Díaz, la cuestión problemática siempre fue la tierra. La tierra estuvo acaparada por grandes terratenientes muy allegados al gobierno de Porfirio Díaz. Estamos hablando de lo que fueron las haciendas, las tiendas de raya, condiciones muy precarias para los campesinos, sin ninguna probabilidad de que tuvieran ellos la oportunidad de tener tierras para cultivar. La mano de obra era totalmente empleada en estas haciendas, en estas grandes haciendas, y era prácticamente una cuestión de una esclavitud moderna, las haciendas. This led to a civil war which radically transformed the political and social structures of the nation. En este contexto de desigualdad, de pobreza y de miseria, es que empiezan a surgir voces en contra de esta imposición gubernamental. Y podemos hablar desde el campesino, desde el obrero o desde los mismos intelectuales. Y en el caso de los campesinos, pues tenemos a dos emblemas muy importantes. En el sur a Emiliano Zapata, en el norte a Francisco Villa. Estos son campesinos que luchan en contra de estos grandes terratenientes, de estas grandes haciendas, y buscan la repartición de tierras para los campesinos. El lema de Emiliano Zapata es: la tierra es de quien la trabaja, es decir, la tierra para los campesinos. En este contexto de surgimiento de voces en contra del gobierno de Porfirio Díaz, también desde el aspecto político se pide elecciones, puesto que hay una reiterada forma de gobernar por parte de Porfirio Díaz, en la cual él mismo se reelige y lleva ya varios años en el periodo de gobierno, y lo que piden los políticos es elecciones limpias, y quien encabeza esta demanda es Francisco I. Madero. Francisco I. Madero en octubre precisamente lanza el Plan de San Luis en San Luis Potosí. Este Plan de San Luis convocaba a levantarse en armas precisamente en contra del gobierno, que no reconocía que había ganado Francisco I. Madero en elecciones justas. Y se pone como fecha el 20 de noviembre para esta insurrección. Precisamente de ahí se toma la fecha como el 20 de noviembre de 1910, que se lleva a cabo la Revolución Mexicana. And what about Baja California and the Mexican Revolution? Let's listen to the expert on the topic. Baja California, durante el inicio del siglo XX, todavía está alejado, incomunicado del centro del país. Es decir, las noticias que llegan a nuestro estado, que en ese momento era Distrito Norte de la Baja California, no estado de Baja California, llegan por el telégrafo, pero primero llegan a ciudades como Arizona o San Diego, y después traen la noticia para acá. Sin embargo, los hermanos Flores Magón son exiliados porque ellos combaten desde la prensa con sus periódicos, son exiliados por parte del gobierno
de Porfirio Díaz, y ellos se van a Estados Unidos, primero a Texas, después a Nueva York y llegan a Los Ángeles, donde empiezan a difundir sus periódicos. El Regeneración es uno de los que se conoce con mayor profundidad, que ataca, que critica al gobierno de Porfirio Díaz. Y eso lo hacen desde el extranjero, desde Estados Unidos. La IWW, que es la Industria de Trabajadores del Mundo, por sus siglas en inglés, Industrial Workers of the World. Este grupo, el Partido Socialista Americano y otros grupos, bajo la bandera del Partido Liberal Mexicano que encabezaba Ricardo y Enrique Flores Magón, invaden primero por el lado de Mexicali, como digo, el 29 de enero de 1911. Se apoderan del poblado de Mexicali y suben a Tecate por la Rumorosa. Se apoderan también del poblado de Tecate y llegan hasta Tijuana. En Tijuana se libra una de las batallas en mayo, precisamente el 2 de mayo, y aquí muere el subprefecto José María Larroque, el encargado de los correos, que es Pastor Ramos, y es herido un militar muy joven, Miguel Guerrero, que era subteniente. Ahora ellos, en honor a ellos, el parque central de la ciudad de Tijuana se llama Parque Teniente Guerrero, y los cuerpos de estas personas están en un monumento en la avenida Agua Caliente, que es llamado el Monumento a los Defensores de la Baja California. The Mexican Revolution was the second political and social revolution in the 20th century for Latin America. We celebrate the Mexican Revolution in Mexico, acknowledging that this historic event was fought to defeat injustice and establish democracy.